La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas conoció por primera vez un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que documenta graves violaciones cometidas por el régimen Ortega Murillo contra los nicaragüenses. Our reports have identified 54 officials responsible for grave human rights violations, abuses, and crimes. We are urging states to bring Nicaragua before the International Court of Justice for that violation. La representante del régimen intentó descalificar el informe y recibió el respaldo de sus aliados, las dictaduras de Belarus, Corea del Norte, Cuba, Irán, China y Venezuela. En cambio, gobiernos democráticos de Brasil, Uruguay, México, Chile, Canadá, España, la Unión Europea y Reino Unido, entre otros países, así como 8 expresidentes de Costa Rica, expresaron su preocupación por las graves violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad. A Brasil le preocupa mucho el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, en particular la erosión del Estado de Derecho y de la independencia de la rama judicial. Sobre todo las restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales y los casos de detenciones arbitrarias, juicios injustos, desapariciones forzadas y tortura. Los gobiernos democráticos respaldaron en la Asamblea General de la ONU las recomendaciones del informe que demandan llevar al régimen Ortega Murillo ante la Corte Internacional de Justicia. Un juez de inmigración de Estados Unidos reprogramó para el 6 de noviembre de 2025 la audiencia de la nicaragüense Yadira Córdoba, miembro de la Asociación Madres de Abril, tras escuchar su testimonio y el de los testigos. La nicaragüense solicitó asilo en ese país en 2023, tras la persecución de la dictadura en su contra al exigir justicia por el asesinato de su hijo Orlando Aguirre Córdoba en mayo de 2018. Desde agosto de 2025, Yadira está detenida en San Antonio, Texas, y podría ser deportada a Nicaragua, a Honduras o a Belice. Meilín Brenes Calderón es la nueva ministra de Salud en Nicaragua. Brenes es médica graduada de la UNAM Managua y diputada suplente del liberal sandinista Wilfredo Navarro. Se trata de la quinta titular de esa cartera en los últimos 7 años de inestabilidad del Ministerio de Salud. Ofelia Villalobos, su antecesora, duró 5 meses en el cargo y en su última aparición en octubre fue presentada como delegada del MINSA. En Costa Rica, la muerte del migrante Randall Gamboa conmocionó al país tras su deportación en grave estado de salud desde Estados Unidos. Gamboa estuvo bajo custodia de autoridades estadounidenses. Fue deportado en septiembre de 2025 en un vuelo ambulancia y falleció el 26 de octubre. La familia denunció la supuesta falta de atención médica en Estados Unidos y la ausencia de información durante 2 meses, hasta que en agosto lo ubicaron en un hospital de Texas. Un carguero de una compañía rusa sancionada por Estados Unidos por comercio de armas y transporte de mercenarios aterrizó el miércoles 29 de octubre de 2025 en Managua. El vuelo partió de La Habana con escala en Caracas y el sitio Flight Radar registró tramos con el transpondedor apagado para no ser identificado. El 26 de octubre la aeronave llegó a Caracas desde países africanos. La empresa rusa Aviacon Citotrans es señalada de apoyar al grupo mercenario Wagner, vinculado al ejército de Rusia, a paramilitares africanos y al ejército de Venezuela. El régimen aprobó la entrada al país de un buque hospital del ejército de China para una visita oficialmente definida como humanitaria con el ejército de Nicaragua. El navío con 389 tripulantes permanecerá en Corinto hasta el 30 de noviembre y, según información oficial, también visitará Perú, Jamaica, Brasil y Chile. La invasión de centenares de tiendas chinas en Nicaragua ha desplazado a miles de negocios locales,
ha fomentado la precariedad laboral y ha disparado el déficit comercial, según un informe de la Fundación Sin Límites. La entrada de productos chinos representa ya el 15.7% del total de las importaciones de Nicaragua, mientras las exportaciones de Nicaragua a China equivalen solamente al 1.9% de las ventas al exterior. La dictadura propuso incentivos fiscales, aduaneros y administrativos para las inversiones en las zonas económicas especiales de la Franja y la Ruta, una iniciativa internacional promovida por China desde 2013. El anuncio se produce tras las posibles sanciones comerciales estadounidenses, como sería el retiro de Nicaragua del CAFTA o la imposición de aranceles a las exportaciones de Nicaragua, promovidas por la Oficina de Comercio de la Casa Blanca. Un proyecto de ley del régimen propone exenciones del 100% del pago del impuesto sobre la renta, de los impuestos de aduana y de consumo, durante 10 años prorrogables. La comisión de coordinación de esta ley estaría a cargo de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja copresidencial y asesor de la promoción de inversiones. La empresa canadiense Calibre Mining renunció a 4 concesiones mineras a cielo abierto que explotaba en el Caribe en más de 135,000 hectáreas. El régimen Ortega Murillo justificó que la empresa no encontró potenciales de interés para su explotación. La renuncia de la empresa canadiense ocurre en medio de una ola de permisos mineros aprobados a empresas chinas en los últimos 2 años y que ya suman 568,000 hectáreas e incluyen zonas de reservas naturales. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos anunció el fin de la renovación automática de permisos de empleo para ciertas categorías de migrantes. El gobierno de Trump justificó que de esta manera van a vigilar mejor los antecedentes de los migrantes solicitantes. La renovación automática se estableció durante la administración Biden para reducir las interrupciones en la contratación de inmigrantes autorizados.